Pues bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Nazario Alemán. Vengo el día de hoy a presentar, a sustentar mi trabajo de tesis doctoral. Primero que nada, agradezco a los sinodales que están presentes el día de hoy, al doctor Héctor, al doctor Salvador y al doctor Octavio por este día acompañarme aquí en la presentación de mi trabajo. Agradezco de igual manera a las personas que me acompañan en este día, a mi esposa, a mis padres, a mis amigos. Y pues bueno, paso a presentar mi trabajo de tesis doctoral, que es una propuesta de una alternativa de recaudación, un impuesto directo al patrimonio ante la multiplicidad impositiva. A medida de introducción, debo de dar los siguientes antecedentes. Adicionalmente al problema principal, que es la multiplicidad impositiva, es decir, quienes tienen la potestad impositiva, la cantidad de impuestos, la cantidad de normas jurídicas, la cantidad de elementos y efectos de los impuestos que debe conocer un contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones de contribuir con los gastos públicos. El presente trabajo se basa, además, en las siguientes consideraciones. Primero que nada, la de Tomás Piketty. En 2014 publica el libro El capital en el siglo XXI, el cual propone un impuesto al capital, entiéndase por capital patrimonio, frente a la desigualdad. El segundo, Joseph Stiglitz, en 2012 publica también el libro El precio de la desigualdad, el cual tiene un sugerente subtítulo: el 1% de la población tiene el otro 99%, lo que el otro 99% necesita. De igual manera, refiriéndose precisamente al patrimonio. En el siguiente punto, como tercer antecedente, tenemos que el artículo 25 constitucional nos dice: corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable y que fortalezca la soberanía de la nación, a su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos, clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Como cuarto punto tenemos la tesis de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la novena época, con número de registros 16-1079, de rubro los fines fiscales y extrafiscales, que en su parte medular dice: en la teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha existido una constante en cuanto a la noción de que las contribuciones siempre tienen un fin fiscal, la recaudación, y que adicionalmente pueden tener otros de índole extrafiscal, que deben de cumplir con los principios constitucionales, artículo 25, constitucionales aplicables, debiendo fundamentarse, entre otras, en las prescripciones del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El quinto antecedente es el principio de justicia, considerado por pocos autores en materia impositiva, entre ellos Rafael Calvo Ortega en su libro Curso de Derecho Financiero de 2013, indica: el principio de justicia debiera de imperar en los impuestos, y que casi no se habla de él. Sin embargo, se considera que todo sistema jurídico tiene como objetivo alcanzar la tan anhelada justicia, y que puede dividir y que se puede dividir en distributiva y redistributiva, la cual encontramos en el derecho social y en su idea central. El sexto antecedente que localicé es el de Gustav Radbush. En 1965, en su libro Introducción a la Filosofía del Derecho, define así la idea central del derecho social. La idea central en la que el derecho social se inspira no en la idea, no es en la idea de la igualdad de las personas, sino en la idea de la nivelación de las desigualdades que entre ellas existen. La igualdad deja de ser así
el punto de partida del derecho para convertirse en meta o aspiración del orden jurídico. Voy a repetir. La idea central en la que el derecho social se inspira, no en la idea de la igualdad de las personas, sino en la idea de la nivelación de las desigualdades que entre ellas existe. La igualdad deja de ser así punto de partida del derecho para convertirse en meta o aspiración del orden jurídico. Asimismo, existen otros autores que no se incluyeron dentro del trabajo, pero que también comparten las ideas, como son Ronald Dworkin en su libro Justicia para Erizos, John Rawls en su libro Teoría de la Justicia y Amartya Sen con su respectivo libro La idea de la justicia. Bajo este orden de ideas y este estado del arte, procedí a hacer la siguiente investigación, que básicamente se versa sobre conocer cuáles son esos problemas derivados de la diversidad impositiva, de la multiplicidad impositiva. El mismo capítulo se compone de 5 apartados. El primero de ellos son los problemas de la diversidad impositiva. El primer problema que localice es saber quiénes cuentan con la potestad tributaria o impositiva, entendida la potestad como el dominio que se tiene sobre algo. Entonces estamos hablando de quien tiene ese dominio de poder imponer los impuestos, primero que nada. ¿De dónde emana esa potestad tributaria? Emana de la soberanía originalmente depositada en el pueblo o que ella es quien la tiene de manera originaria. Quien tiene la voluntad de constituirse a su vez en una república federal y que ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. El poder ejecutivo se encuentra en el 80 de la Constitución, el partido legislativo en el 50, el poder judicial en el 94 y sus 3 niveles de gobierno en el 49. El siguiente apartado tenemos a los problemas de los orígenes de la potestad tributaria. ¿Cuáles son esos orígenes de la potestad tributaria? Precisamente vienen de lo que platicamos, pero adicionalmente también localice problemas en cuanto a problemas terminológicos, que se debe de entender por tributo, impuesto, contribución y por el término fiscal. De igual manera, se revisan 5 teorías del origen de los impuestos, básicamente quedándonos con la última, que es la teoría del origen del Estado, que precisamente nos remite a lo que comenté anteriormente referente a la soberanía y a quién detenta esa soberanía. La soberanía le corresponde originalmente al pueblo, como se explicó anteriormente. El ejemplo de eso tenemos aquí al actual gobierno, a la 4T, que pues ahorita son los que detentan esa soberanía y por lo tanto están cambiando varias leyes. Son ellos quienes detentan la potestad contributiva actualmente, pueden y están cambiando leyes impositivas, tal vez para bien, tal vez para mal, pero bueno, aún no lo sabemos. También encontré que existe un problema de concurrencia dentro de esa potestad tributaria. ¿A qué me refiero con concurrencia? Es decir, que los niveles de gobierno no está bien definida cuál es la potestad que le corresponde a cada uno de ellos, por lo cual tenemos un sistema tributario complejo porque no existe en la Constitución una delimitación radical de las potestades impositivas y una carencia de reglas específicas. En la tesis 176188 nos da a la Corte 3 reglas para su comprensión. La primera de ellas nos habla que hay una concurrencia contributiva entre el artículo 73, fracción séptima, que nos dice que el Congreso tiene la facultad de imponer contribuciones necesarias para el presupuesto. Y el 124 que nos dice las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución para los funcionarios federales se entienden reservadas para los estados y para la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Y ahí tenemos lo que se le denomina por la Corte concurrencia contributiva. El apartado B que dice la reserva exclusiva de la Federación en el 73, fracción 29, y la limitación a los estados, la limitación absoluta que se encuentra en el 117 y la limitación
relativa en el 118. A su vez, localicé que existe también dentro de la Corte que no manifiesta nada acerca del artículo 115, donde se contempla cuál es la facultad contributiva para los municipios. Y el 131, que nos habla de la potestad privativa para gravar mercancías que se importen o exporten, y esta es del Poder Ejecutivo. Bien. El siguiente apartado del capítulo primero nos habla de cuáles son los problemas de la diversidad. Una vez que tenemos quienes pueden crear, quienes pueden establecer esos impuestos, tanto en el nivel federal como en el estatal, como en la Ciudad de México y en el municipal, tenemos que precisamente se crean varios impuestos. La federación tuvo bien imponer hasta el momento 6 impuestos que se encuentran vigentes: el impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS, el ISAN, el IGI y el IGE, sin contar a 3 que, a pesar de que están contemplados dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, también en la 2020, encontramos al impuesto al patrimonio, encontramos al impuesto sobre nóminas y asimilables y a los impuestos ecológicos, que aparecen sin cantidad a recaudar y aún no hay una ley particular. Por eso creemos que nuestra propuesta también está acorde con lo que se manifiesta dentro de la ley positiva. A su vez, también encontramos que en la Ciudad de México cuenta con 8 impuestos, principalmente reúne los que le corresponden tanto a los municipios como a los estados. Y por eso es que tenemos aquí al predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, impuesto sobre espectáculos públicos, impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos por la prestación de servicios de hospedaje, impuesto sobre nóminas y asimilables. En el capítulo siguiente, perdón, en el apartado siguiente, encontramos también que dentro del Estado de México tenemos otros 6 impuestos. En los municipios encontramos a 5 impuestos: el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, impuesto sobre conjuntos urbanos, impuesto sobre anuncios publicitarios e impuesto sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos. Entonces, toda esa cantidad de impuestos tenemos. El problema se complica más cuando revisamos cuáles son las leyes, reglamentos, circulares, decretos y otros ordenamientos, resoluciones misceláneas que se aplican a cada uno de estos impuestos. Entonces, tenemos por un lado, recapitulando, tenemos por un lado entes que tienen la potestad. Esa potestad, una vez que se ejerce, se crean los impuestos. Una vez que se crean esos impuestos, se generan las leyes, se generan los reglamentos, se generan las circulares, se generan demás ordenamientos y por tanto se empieza a generar un cúmulo de normas jurídicas aplicables al efecto de los impuestos y por tanto se empieza a generar mayor cantidad de elementos que debo de conocer como contribuyente para poder cumplir con mis obligaciones fiscales. Asimismo, no solamente me quedo ahí, sino que en cada uno de esos impuestos debo de revisar situaciones que si bien vienen dentro de la ley, pero que debo de conocer, porque no solamente vienen dentro de esa ley. ¿Cuáles son ellos? Son los elementos de cada uno de los impuestos. Si en cada uno de los impuestos cuenta con estos elementos, luego entonces mayor será la cantidad de elementos a analizar. Empiezo por el sujeto activo, y el sujeto activo pareciera que no tiene complicaciones. Sin embargo, existe la Ley de Coordinación Fiscal, que en su artículo 10 nos habla en donde las autoridades fiscales locales pasan a ser autoridades fiscales federales. Y entonces ya no nada más tengo a la federación que puede revisar impuestos federales, sino también tengo aquellas autoridades del orden local, estatal y municipal que pudiesen llevar a cabo revisiones fiscales. Y por lo tanto se duplican los sujetos activos. En el caso de los sujetos pasivos, el problema básicamente es que puedo ser sujeto directo o puedo ser sujeto indirecto de las obligaciones fiscales. Por otro lado, el hecho imponible. Cada uno de esos impuestos tiene un hecho imponible.
Este hecho imponible o presupuesto de hecho es la base de la teoría del hecho imponible de Dino Harachi, que es de donde desprendemos muchos de los elementos o sobre todo la revisión de los elementos de los impuestos. Por eso encontramos ahí al hecho generador, encontramos también a la obligación fiscal, a los problemas del padrón, que esos problemas del padrón básicamente me van a servir para construir, en este caso, pues algunas consideraciones relativas a la construcción del impuesto que se propone. La exención del impuesto, también se debe de analizar cada uno de los impuestos. Todos los elementos deben de tener una mayor claridad y seguridad para hacer el pago de los mismos. Ahora bien, en el último apartado del capítulo primero reviso cuáles son los efectos, porque también tengo los impuestos, tengo por un lado quienes cuentan con la potestad, por otro lado tengo los impuestos que esa potestad genera, tengo las leyes que sustentan esos impuestos y demás ordenamientos, llámesele reglamentos, llámesele decretos, llámesele resoluciones fiscales, etcétera. Y por otro lado, también tengo cuáles son los elementos de cada uno de esos impuestos y adicionalmente a ello, tengo cuáles son los efectos. Y los efectos los puedo clasificar principalmente en dos tipos, los efectos económicos de los impuestos que se pagan y los efectos económicos de los impuestos cuando no se pagan. Los que se pagan, básicamente, reviso uno de ellos, que es la repercusión. La repercusión que a su vez se divide en percusión, traslación e incidencia. Los dos primeros, percusión y traslación, que se refieren a los impuestos, básicamente a los impuestos indirectos. Y la incidencia se refiere a los impuestos directos, donde se encierra principalmente el tema de nosotros. ¿En dónde inciden? ¿En dónde se da esa incidencia? Precisamente en el patrimonio. Cuando el patrimonio del contribuyente se ve disminuido por el efecto del impuesto, por la exacción del impuesto. Los problemas de los impuestos cuando no se pagan, tenemos a la ilusión o mal llamada evasión legal, como viene dentro del trabajo, lo cual hacemos mención específica al efecto de que está denominada una, es una contradicción per se, evasión legal. Y por el otro lado, tenemos a la evasión o a la defraudación, como se conoce dentro de nuestra legislación. La evasión propiamente tiene que ver o se da cuando se realizó el hecho imponible. Una vez que se realizó ese hecho imponible, lo que se conoce como hecho generador, entonces estaríamos ante la obligación fiscal. Y una vez que tengo esa obligación y yo hago ciertas acciones para efecto de no cumplirlo, es cuando se da lo que es la evasión legal, la evasión o la defraudación. Sin embargo, en este sentido y analizado desde esta óptica, si yo tengo el hecho imponible, pero no realizo nunca el hecho generador, porque no quiero, porque no puedo, porque simplemente es mi decisión no hacerlo, entonces estoy ante la presencia de la ilusión. Entonces de ahí se derivan estos problemas que a veces suelen confundirse y que pues simplemente al fisco, a los sujetos activos de la relación tributaria, pues no les agrada. ¿Por qué no les agrada? Pues porque simplemente son los efectos económicos de los impuestos cuando no se pagan. Por ahí también tenemos un tercer elemento que se ha puesto de moda en los últimos años y que es la planeación impositiva. Esta tiene por objeto atenuar, diferir o disminuir el pago, llevar en el tiempo, tratar de atenuarlo, de no pagarlo, pero este efecto económico que se está generando actualmente, pues es complejo poderlo clasificar dentro de los dos rubros anteriores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces sí se paga, pero se difiere, se disminuye el pago o se manda en el tiempo. Entonces, por lo tanto, podemos decir, y solamente en algunos casos, pues no se paga. ¿Por qué no se paga? Pues porque precisamente derivado de la planeación veo algunas opciones que me pueden resultar más económicas y por lo tanto pues no caigo dentro de algunas
de algunas situaciones, de algunos hechos generadores y por lo tanto no tengo las obligaciones. Y entonces ahí podría hablar de que es un efecto de no pago. Por lo tanto, diríamos que la planeación impositiva pudiese clasificarse en medio de estos dos efectos económicos de pago y de no pago. Pasando ya al capítulo 2, que es el efecto económico de la incidencia de la multiplicidad impositiva en el patrimonio, entonces ahí sí el primer punto es conocer qué es el patrimonio. Conocer qué es el patrimonio, necesitamos entender cuáles son esas teorías que hablan acerca de ese patrimonio. Y el patrimonio se integra de todos los bienes y derechos menos todas las deudas y obligaciones apreciables en dinero correspondientes, y el resultado de ellos es el patrimonio de una persona. Entonces tenemos por ahí que ese es el concepto de manera genérica que se le puede dar al patrimonio. Todos los bienes y derechos menos las deudas y obligaciones apreciables en dinero, es decir, que se puedan cuantificar, que se puedan evaluar en dinero, porque podemos, si bien tenemos algunos derechos que no se pueden evaluar, tenemos algunos bienes que no puedo comprar y también tengo ciertas obligaciones por ahí que también pudiesen no comprar, no puedan ser no susceptibles de cuantificación. La teoría, existen tres teorías básicamente. La teoría clásica, que dice que se refiere a que una persona solo puede tener un patrimonio que va unido a la persona. Todas tienen un patrimonio, todas tienen uno, es inalienable entre vivos y solo se transmite mortis causa. A esta teoría, la primera que existió, se le hicieron bastantes críticas, principalmente basadas en que puede haber personas que tengan más de un patrimonio, que sea transferible también entre vivos y principalmente que confunde la teoría de lo que es capacidad con patrimonio, porque habla también la teoría clásica de que es la posibilidad que tiene toda persona de adquirir uno. Puede ser que el día de hoy no tenga nada, pero el día de mañana sí tengo esa capacidad de poder tener un patrimonio. Luego entonces, pues bueno, viene de ahí la crítica. La tercera teoría, que es la teoría moderna u objetivista, dice que hay patrimonios insujetos como el patrimonio del ausente, el beneficio de inventario que se utiliza en las sucesiones y es criticada también por ser demasiado mercantilista. Afirma que no hay personas, lo que hay son patrimonios. Entonces, tenemos a la tercera teoría. ¿Cuál es esa tercera teoría? Pues nos dice que básicamente es la teoría del patrimonio afectación, donde dice que la fuerza que une y que cohesiona los elementos del patrimonio es la relación de un fin específico determinado. Es la que se utiliza actualmente, es una mezcla de las anteriores, pero el defecto que tenemos es que no se aplica a todas las personas físicas. ¿Por qué no se aplica? Porque las normas de información financiera principalmente se dedican o son más específicas para actividades empresariales. Las operaciones de contabilidad, las personas físicas sin actividades empresariales no registran sus operaciones en contabilidad conforme a los principios. El ejemplo de eso tenemos a los regímenes que se encuentran en el impuesto sobre la renta, que no todos tienen la obligación de poder o de obligar a las personas físicas a llevar una contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y este a su vez en las normas internacionales, en las normas de información financiera. En el capítulo tercero tenemos a el patrimonio como base imponible de un impuesto general. ¿Qué es lo que tratamos de ver dentro de este capítulo? Que para poder lograr el objetivo de aplicar un impuesto y poder combatir estos problemas derivados de la multiplicidad impositiva, necesitamos reunir en una sola base de datos todos o la mayor cantidad de elementos que conforman el patrimonio de las personas, obteniendo
esta base, esta base de las existentes, como la siguiente. Encontramos que encontramos que existen dentro de las instituciones públicas una serie de datos existentes de bienes, de derechos, obligaciones y deudas que forman el patrimonio en propiedad de instituciones públicas. Para el establecimiento se necesita conformar los datos necesarios para consolidar el patrimonio de las personas con los datos existentes en poder de las instituciones públicas, como el RFC, el Registro Público de la Propiedad, el registro de las embarcaciones, de los aviones, el registro vehicular. A su vez tenemos bases de datos de bienes y derechos patrimoniales en poder de privados, como con la cooperación de las empresas privadas se pueden complementar como las de los bancos, las enredadoras, los proveedores, los notarios, etcétera. Y por último tendrías bases de datos que pueden ser creadas o utilizadas en la conformación del patrimonio. Se pueden generar datos que hagan falta y una vez consolidando los dos anteriores. De ahí tendríamos la base sobre la cual podemos establecer nuestro principal insumo, que sería el patrimonio, los datos necesarios del patrimonio de cada uno de los contribuyentes. Respecto a los principios, una vez que tratamos de crear este patrimonio como base imponible, pues tenemos que respetar esos principios. Se deben de respetar los principios constitucionales, como los jurisprudenciales, como los ético-políticos. Tenemos por ahí una noticia de interés en donde precisamente se establece cómo España busca grabar nuevas fuentes de financiamiento, sin que haya volteado a ver lo que es nuestra propuesta de un impuesto al patrimonio. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, o conocida como Ley 3 de 3, y su relación con el impuesto al patrimonio. Su relación principalmente con el impuesto al patrimonio es que dentro de esa ley ya existe una declaración patrimonial de los servidores públicos. Entonces lo que se propone es que se haga extensiva también a los contribuyentes. Como último punto del capítulo 3, establecemos lo que es una distinción del impuesto directo al patrimonio con el impuesto al activo abrogado. Dentro del objeto del impuesto al activo encontramos que es un complementario del impuesto sobre la renta según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, su objeto es la ganancia mínima presunta. Su objeto es la ganancia mínima presunta originada en la tenencia de los activos destinados a la actividad empresarial. Entonces, el objeto es distinto, no dicho por nosotros, sino por la Corte. Sujetos pasivos no complementa o no contempla más que a los que realizan actividades empresariales y a los que rentaban bienes que se utilizaran en la actividad empresarial. Principalmente. Tenía sujetos exentos que incluye a los bancos y a los que no hacían actividades empresariales y a los no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, por lo tanto, excluía a muchos. Por eso es que la Corte llegó a la conclusión de que era un impuesto complementario del impuesto sobre la renta. La tasa que utilizaba era del 2% y después fue del 1.8%. Dentro de las deducciones no eran deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero. Entonces, por lo tanto, sí hay grandes diferencias con nuestra propuesta. Y por último, lo que viene siendo ya la propuesta de un impuesto directo sobre el patrimonio. Primeramente, se establecen las bases principales para el establecimiento del impuesto al patrimonio como una alternativa de recaudación ante la multiplicidad impositiva. Segundo, un objeto o hecho imponible, que es básicamente tener un patrimonio que se supere el valor mínimo o que exista un aumento en relación con el año base. ¿Quiénes pueden ser los sujetos? Pues bueno, todos aquellos que tengan un patrimonio
Cuatro, ¿cuáles serían parte de las extensiones? Pues contemplar a los patrimonios mínimos. Como cinco tenemos la base gravable, que sería el valor del patrimonio o el aumento en relación con el año base. Es decir, tenemos dos hechos imponibles posibles. Sexto punto, la tarifa o cuota. Se establece una tarifa progresiva similar a lo que propone Piketty y que puede ir desde el 0 hasta el 5%. Esto también en atención a los países o a las experiencias de otros países que también se establecen dentro del capítulo tercero. La determinación. Este es un punto importante y pienso que la determinación se debe dejar en el Estado. Algo que ha traído también muchos conflictos es precisamente la autodeterminación de los contribuyentes, en donde pues, se han visto eh, ciertos abusos por parte de ellos. Y como punto 8, las otras obligaciones y otros elementos necesarios para el establecimiento del impuesto directo al patrimonio. Esta es mi presentación. Muchas gracias.